Buenos días a todos. Os queremos dar la bienvenida a este octavo Café con la Ciencia, en el que vamos a escuchar los resultados de dos ayudas financiadas por la Asociación Española contra el Cáncer, centradas en las nuevas estrategias terapéuticas para el tratamiento del cáncer de hígado. Quiero daros la bienvenida a todos los que estáis conectados por acompañarnos una vez más, y también a nuestros dos invitados, el doctor Pablo Fernández Marcos y la doctora Teresa Cardoso. Los dos fueron antiguos adjudicatarios de ayudas AECT, de la misma, de hecho, una ayuda a investigadores en oncología, y luego pues han obtenido dos ayudas diferentes. El doctor Pablo Fernández Marcos acaba de finalizar una ayuda LAB 2017, que como sabéis pues es una ayuda destinada a grupos emergentes para desarrollar proyectos de investigación en cáncer, y pues eso, son jefes de grupo que acaban de empezar su propia línea de investigación desde hace un tiempo no superior a 5 años. Entonces, pues nada, este es el ejemplo de Pablo, ¿no? Y por otro lado tenemos a la doctora Teresa Cardoso, que ha sido beneficiaria de una ayuda a investigador 2018, todavía no ha terminado, pero bueno, está prácticamente a punto de hacerlo, y que ahora ha conseguido una ayuda a Ramón y Cajal para continuar con sus investigaciones. Perdonad. Bueno, vamos a comenzar con el doctor Pablo Fernández Marcos. Voy a explicaros un poquito su trayectoria. Él es biólogo molecular, especializado en los campos del cáncer, del metabolismo y el envejecimiento. Realizó su tesis en el laboratorio del doctor Manuel Serrano, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, pues trabajando con supresores tumorales, reguladores del ciclo celular en páncreas, y luego también pues en modelos animales longevos que sobreexpresan la telomerasa y varios supresores de tumores. Luego realizó un primer postdoc en la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, en Suiza, y es aquí donde se enfocó ya en el papel de las sirtuinas, ¿no? que es en lo que ha enfocado su proyecto, pues como reguladores del metabolismo y el envejecimiento. Después volvió al laboratorio otra vez del doctor Manuel Serrano para realizar un segundo postdoc, y es aquí donde realizó el proyecto gracias a la ayuda a investigadores en oncología que os comentábamos anteriormente. En diciembre de 2015 se independiza y forma el grupo de síndrome metabólico en el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, INDEA Alimentación, donde centra su investigación pues, en intervenciones nutricionales para combatir el cáncer, el envejecimiento, la obesidad y la diabetes. Y es aquí donde sigue 3 líneas de investigación principalmente, ¿no? En primer lugar, pues estudiar los mecanismos moleculares por los cuales estas dos enzimas de respuesta del ayuno, SIRT1 y SIRT3, afectan al desarrollo del cáncer de pulmón e hígado, respectivamente. En segundo lugar, estudiar la capacidad del ayuno como potenciador de los tratamientos de quimioterapia contra el cáncer, que está ahora pues eso, muy en boga, ¿no? Y aquí hacemos un énfasis especial porque Pablo es el investigador principal de un ensayo clínico en humanos en el que pacientes con carcinoma colorectal siguen un ayuno a corto plazo para estudiar los mecanismos que impulsan pues, los efectos protectores de este ayuno contra los efectos secundarios de la quimioterapia. Y ya por último, pues también trabajáis en cribados de alto rendimiento, ¿no? Para identificar y caracterizar pues, productos bioactivos que imiten los mecanismos beneficiosos de este ayuno contra la obesidad, la diabetes, el cáncer y el envejecimiento, por ejemplo. Bueno, más allá de su trabajo de investigación, que ha sido reconocido en revistas tan importantes como Nature Communications, Science o Cell, tengo que decir que Pablo es un excelente compañero para los que hemos podido colaborar con él en la Pollata. Así que nada, Pablo, si quieres te doy paso. A los asistentes podéis dejar las preguntas en el chat y al final de las 2 presentaciones pues haremos una breve discusión antes de finalizar la jornada, ¿vale? Pues nada, bienvenido y gracias, Pablo. Muchas gracias, muchísimas gracias. La verdad es que es un gustazo participar hoy. Muchísimas gracias por invitarme, y además que presente Patricia, pues es otro lujazo porque es verdad que hemos tenido muchas horas en Pollata y buenos momentos. Así que muchas gracias por invitarme. Voy a compartir la pantalla para que veáis mi presentación. ¿La podéis ver bien? Perfecto. Perfecto. Pues como dice Patricia, voy a presentar parte del proyecto que obtuvimos en 2018 en el LAB-ECC. El proyecto se centraba en sirtuinas, sobre todo SIRT1 y SIRT3, como biomarcadores y dianas de 2 tipos de tumores. SIRT1 en pulmón
y SIR3 en hígado. Entonces, la parte que vamos a ver hoy, que es la de hígado, se centra sobre todo en el papel de sirtuina 3 en carcinogénesis hepática. Como introducción así muy rápida, las sirtuinas son enzimas que están relacionadas con el metabolismo y el envejecimiento. Es el interés principal. En mamíferos son 7 miembros, SIRT1 a SIRT7, que tienen diferentes localizaciones en la célula. Y nosotros hoy nos vamos a centrar en SIRT3, que está en la mitocondria. Nos interesa mucho la mitocondria como un órgano importante metabólico y tenemos varias líneas de trabajo en mitocondria y por eso SIRT3 nos interesa bastante. Las sirtuinas, casi todas ellas lo que hacen es una función de acetilar proteínas. Tienen como sustrato una proteína con un residuo acetilado, una lisina acetilada, y utilizan como cosustrato el NAD. Esto es importante porque el NAD es la molécula, una de las principales moléculas que indican el estado metabólico de la célula. Entonces, las sirtuinas lo que hacen es acetilar la proteína y liberar pues, residuos del NAD. Es importante porque de esta manera acoplan el estado metabólico de la célula con funciones de proteínas, es decir, traducen el estado metabólico a ya funciones concretas de proteínas en sus dianas. En el caso concreto de SIR3, al estar en la mitocondria es importante que sea una deacetilasa, porque en la mitocondria hay muchísimo acetil-CoA. De hecho, es la principal molécula que pasa de la glucosa, a los ácidos grasos, a la cadena de transporte electrónico. Entonces, muchas proteínas de la mitocondria se acetilan constantemente. Y SIR3 las deacetila. Es una especie de basurero que va limpiando muchísimos targets, ahora lo veréis, que hay en la mitocondria. Y lo que consigue de esta manera es mejorar la función mitocondrial. Reduce las especies oxidativas de oxígeno, mejora la oxidación de ácidos grasos y en general hace que la mitocondria funcione mejor limpiando residuos acetilo que hay en las proteínas. Nosotros lo que hemos usado en este proyecto es un modelo que ya generamos en mi primer postdoctoral en Suiza, que es un modelo en el que eliminamos específicamente SIR3 en el hígado. Para ello tenemos un modelo SIR3 floxeado con 2 sitios LOXP que flanquean 2 exones de SIR3 y lo cruzamos con un ratón que expresa la proteína CRE recombinasa específicamente bajo el promotor de la albúmina, específicamente en hepatocitos. De esta manera, cuando cruzamos estos 2 ratones, lo que generamos es un ratón que pierde SIR3 solamente en hepatocitos. Es decir, podemos ver la función de SIR3 solamente de ese tipo celular. Lo vamos a llamar SIR3-HepCAM. Y sus hermanos de camada, que no tienen CRE, son SIR3 wild type, ¿vale? De forma que podemos comparar ratones en los que SIR3 solamente se ha perdido en este tejido. Nosotros ya hicimos un primer estudio sobre estos ratones utilizando machos y lo que hicimos es someterles a una dieta alta en grasas. Lo primero que hicimos es comprobar que el modelo funciona bien. Para que veáis cómo funciona este modelo, tenemos tejidos, por ejemplo, que no son hígado, músculo y el hígado, y veis que la pérdida de SIR3 es específica del hígado. En otros tejidos no se toca, no se pierde. Luego también otro control que tenemos es que funcione el modelo. Al quitar SIR3 específicamente en hígado, como veis, esto es un Western blot en el que miramos de forma inespecífica proteínas acetiladas de la mitocondria. Y si veis, al quitar SIR3, hay muchísimas proteínas en la mitocondria que se hiperacetilan. Se pierde esa función de limpieza que tiene SIR3. Es decir, nuestro modelo funciona en hígado. También lo vemos en algunas proteínas específicas, como componentes de la cadena de transporte electrónico o enzimas que regulan las especies oxidativas como SO2, que son SIR3. Es decir, nuestro modelo funciona y lo que hicimos es que sometimos a nuestro ratón, machos jóvenes, a un modelo de obesidad y diabetes, que simplemente básicamente es alimentarlos con una dieta alta en grasa durante varias semanas. Y hacemos varios ensayos metabólicos, ahora lo veréis. Lo que vimos es que si comparamos los ratones wild type, hermanos de camada, con los ratones SIR3-CAO, que son los grises, como veis en todos los ensayos que hicimos no vimos ninguna diferencia. Este paper fue un poco frustrante, que suele ser bastante frecuente cuando empiezas un proyecto así. Básicamente, el eliminar SIR3 en hígado funciona, hay proteínas hiperacetiladas en la mitocondria, pero no veíamos ningún efecto en el metabolismo de estos ratones. Aún así, bueno, lo conseguimos publicar como un resultado interesante y seguimos trabajando, porque somos un poco cabezones. Entonces, lo que buscamos ahora es, tiene que haber una función de SIR3 en mitocondria y esa hiperacetilación de proteínas mitocondriales tiene que tener un efecto. Probablemente lo que hemos hecho es que no hemos buscado
el contexto adecuado en el que haya ese efecto. Entonces lo que hicimos fue buscar contextos de estrés, pruebas de estrés que llamamos. Buscamos 2 modelos en hígado, uno de ellos es la regeneración hepática y otro es la carcinogénesis en hígado. ¿Vale? Importante, que eso es algo que estamos haciendo en el laboratorio y nos está dando bastante buenos resultados, es no estudiar solamente un sexo, sino estudiar los dos, machos y hembras. En el hígado, además, es especialmente importante porque, como veréis, hay un claro dimorfismo sexual que tiene un efecto claro en todas estas situaciones de estrés. Este proyecto lo llevaron a cabo Arantxa, que está haciendo el doctorado, y Pepe, que es nuestro técnico. La primera parte del trabajo que hicimos es la regeneración hepática. El hígado es un órgano fascinante. Si eliminas cerca del 70% del hígado mediante un proceso de una cirugía, el hígado en unos pocos días es capaz de regenerarse completamente. Es uno de los pocos tejidos que es capaz de hacer esto. Nosotros, en este proceso, sigue una serie de pasos muy claramente establecidos. Un primer paso de priming en el que sobre todo hay inflamación. Cuando quitas el hígado hay un proceso de inflamación, seguido de un proceso de proliferación muy fuerte para regenerar los hepatocitos y finalmente tienes que parar todo este proceso una vez que llegas al 100% de la masa del hígado. Es decir, un proceso de terminación en el que hay una serie también de metabolismo y citoquinas. Entonces nosotros fuimos estudiando en nuestros ratones cada una de estas fases. Lo primero que vimos cuando hicimos todo el proceso, teníamos ratones a 6 horas, un día, 2 días y 7 días, que marcan un poco las 3 fases de la regeneración hepática. Y lo que vimos es que en hembras no veíamos ninguna diferencia en la regeneración hepática, pero en machos sí que vemos un retraso de los ratones cao. Los ratones cao machos son rojos y si veis, este es el tamaño del hígado, digamos, cómo va aumentando de tamaño desde el punto inicial hasta cuando ya está plenamente regenerado. Los ratones CIR3KO llegaban a regenerar al final, pero retrasados. Tenían una regeneración hepática atrasada, mientras que las hembras no. Aquí vemos el primer ejemplo de un efecto específico de CIR3 según el sexo. Fuimos estudiando cada una de las partes de la fase de la regeneración hepática y lo que vimos, si os acordáis en el priming, sobre todo lo que vemos es inflamación. Y lo que observamos de una manera un poco contraintuitiva es que en esta primera etapa de inflamación a las 6 horas, que como veis es muy fuerte en las primeras horas, las que tienen una inflamación más alta son las hembras wild type, son las negras, mientras que los machos y las hembras cao están reducidas. De alguna manera, SIR3, al quitar SIR3 en hembras, reducimos la inflamación en esta primera fase de la regeneración. Esto no tiene efecto al final en la regeneración hepática. Un poco contraintuitivo, pero veréis que es interesante en diapositivas posteriores. Pero sí que vemos que, de nuevo, hay un efecto específico de sexo en la pérdida de SIR3 en hembras en las primeras fases de la regeneración hepática. Pasamos a las siguientes fases de regeneración hepática, a proliferación. Aquí medimos varios genes implicados en proliferación o parada de ciclo, como P21, P27, que paran el ciclo, y lo que vemos es que los machos wild type, los machos cao, comparado con sus hermanos wild type, que son los grises, los rojos tienen más supresores tumorales, es decir, tienen más parada en ciclo, no proliferan igual en las primeras etapas, y luego tienen que pegar un acelerón al final para cogerse, digamos, para llegar a regenerar. Por eso al final sí que llegan a regenerar, pero tienen un retraso en la proliferación que necesitan para regenerar. Los machos cao. Las hembras ahí no tienen ninguna diferencia. También medimos otra parte importante en esta fase, que es el metabolismo de lípidos. En esta fase necesitan muchísima energía y el hígado se carga de lípidos y los utiliza como fuente de energía. Y aquí vemos de nuevo los machos cao, ya a 48 horas, cargan mucho menos el metabolismo de lípidos que los machos sus hermanos wild type. Con lo cual, esto puede explicar perfectamente este retraso en la regeneración hepática en machos, en las fases, digamos, intermedias de la regeneración hepática. Y por último, en las fases de terminación, medimos varios procesos, y uno de los que nos llamó la atención son unas dianas que tienen SIR3, que son enzimas que detoxifican las especies oxidativas de oxígeno, el ROS. Y vimos que, de nuevo, los machos cao, los rojos, están por debajo con respecto a sus hermanos wild type. De nuevo hay un efecto de SIR3 en la parte de terminación, probablemente porque estén atrasados en la regeneración. En esta fase lo que vemos es que SIR3 es importante en la regeneración hepática dependiendo del sexo. Y dependiendo también del sexo puede hacer un efecto en hembras en inflamación y en machos en otro tipo de procesos como proliferación o metabolismo de lípidos y de ROS.
Lo siguiente que hicimos es otro modelo. Bueno, ¿cuál es nuestra hipótesis de por qué está ocurriendo esto? Como os decía, hay un claro dimorfismo sexual en el hígado. Esto ya se conoce, se sabe que las hembras, por ejemplo, regeneran mejor el hígado y, como veremos ahora, están protegidas frente a la carcinogénesis de hígado. Y esto lo lleva a cabo la hormona de crecimiento a través de su receptor de hormona de crecimiento y de la vía de STAT. STAT5B, sobre todo, es el principal, el master regulator del dimorfismo sexual en hígado y también otras proteínas STAT. Curiosamente, cuando analizamos la expresión de STAT5B en estos ratones, en la regeneración hepática, vimos que los machos K o los rojos también tenían una diferencia significativa con respecto a sus hermanos wild type. Con lo cual sí que parece que al eliminar SIR3 estamos alterando el dimorfismo sexual que hay en los ratones durante su regeneración hepática y eso altera procesos importantes como la proliferación, el ROS, etc. Eso es importante en la siguiente etapa, que es la que más interesa aquí, yo creo que es la carcinogénesis hepática, ¿vale? Porque nosotros, otro de todos los modelos de test que hicimos es someter a unos ratones machos, hembras, wild type y KO en el hígado para SIR3 a una carcinogénesis química de hígado. A los ratones jovencitos les inoculamos con dietiletrosamina, un mutágeno, y les damos luego una dieta alta en grasas, que es un promotor de esteatosis en hígado y inflamación que genera cáncer de hígado. Lo damos durante toda su vida. Y hacemos diferentes experimentos que ahora os explicaré hasta que los ratones ya se ponen malitos y los sacrificamos. Lo que vimos al principio, lo que más nos llamó la atención y creo que es muy relevante aquí, es que cuando medimos el tiempo de vida de estos ratones vemos unas diferencias muy interesantes. Como os decía, estos son los machos wild type, los grises, y las hembras wild type están protegidas frente al desarrollo de carcinoma de hígado. Esto ya se sabe, ocurre también en hombres, en seres humanos, y en general las hembras tienen una protección frente al desarrollo de carcinogénesis en hígado. Cuando quitamos SIR3 específicamente en machos, que serían los rojos, no vimos grandes diferencias con respecto a sus hermanos de camada grises. Pero cuando quitamos SIR3 en las hembras, vemos que perdemos completamente la protección que tenían sus hermanas wild type. Es decir, SIR3 es necesario para que las hembras estén protegidas frente al desarrollo de carcinoma hepático. ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Qué mecanismos pueden estar? Bueno, otra cosa que vimos también, no vimos diferencias en este punto final en los tamaños de los tumores, es decir, cuando llegan al final prácticamente están igual, no vemos que estos ratones que se mueren al final estén protegidos. Lo que ocurre es que las hembras wild type desarrollan esos tumores más tarde. Y luego, esto ya también se sabe, pero nos da una idea de cómo están empezando los primeros tumores a aparecer. Empezamos a hacer una ecografía periódica a partir de los 4 meses y medio. Lo que vemos es que las hembras wild type tienen los tumores a partir de los 9 meses. Entre 9 y 10 meses empiezan a generar sus tumores. Y además hay unas cuantas que nunca desarrollan tumores. Que al final lo que pasa es que el hígado no funciona bien, pero no desarrollan tumores. Los machos wild type casi todos lo desarrollan antes de los 9 meses, es decir, tienen unos tumores más tempranos. Como veis aquí, los machos KO no se diferencian apenas en el momento de aparición de los tumores de sus hermanos, pero las hembras KO sí que tienen bastantes más tumores por debajo de los 9 meses. La aparición son más parecidas a los machos, se parecen un poco a los machos, y eso coincide con esta curva de supervivencia adelantada en las hembras K. Entonces empezamos a estudiar qué es lo que podía estar pasando en estos ratones. Lo que vimos primero, hicimos un sacrificio intermedio para ver en los momentos en los que aparecen los primeros tumores, que en los machos son 8 meses y en las hembras son 10 meses, ver qué estaba ocurriendo en esos hígados. Lo primero que vimos y nos llamó la atención es que los machos tienen mucha esteatosis en el hígado. Como os decía, estos ratones tienen high fat diet, tienen dieta grasa y están gordos y tienen esteatosis en el hígado, mucha grasa. Los machos tienen mucha grasa, la tienen elevada, y las hembras wild type apenas tienen grasa, están protegidas frente a la esteatosis. Las hembras KO no. Las hembras KO han perdido esta protección y tienen mucha grasa, que son estas bolitas blancas que hay en la hematoxilina y iosina. Eso también lo podemos cuantificar histológicamente y, como veis, las hembras wild type, las azules, se parecen más a los machos que a las hembras en cuanto a esteatosis. Tienen más esteatosis. Otra cosa que hicimos, que solemos hacer cuando queremos explorar qué está pasando y no tenemos una idea muy clara, es hacer un experimento de transcriptómica. Cogimos los hígados de las hembras en el momento en que empiezan a tener los primeros tumores, cogemos hígado sin tumor, hígado sano que llamamos, y hacemos un RNA-seq de hembras wild type
versus cao. Cogemos una serie de genes y lo que hicimos es ver qué pathways, qué vías de señalización están representadas por estos genes. Eran estas las que obtuvimos y es muy interesante porque casi todas las principales vías que están alteradas en las hembras cao de SIR3 son vías de inflamación. Como os acordáis, en la regeneración hepática, las hembras cao también tenían una inflamación alterada, aunque no afectaba a la regeneración. En este caso sí que está afectando esta inflamación a la formación de tumores. Y otra de las vías que está afectada es esta Positive Regulation of Peptidyl Tyrosine Phosphorylation. Justo esta vía de STAT. El receptor de STAT es un tirosina quinasa y vemos que en las hembras cao la vía de STAT también está alterada, que es la que regula el dimorfismo sexual en hígado. Con lo cual nos cuadra mucho que esta vía está produciendo un efecto en inflamación en este punto crítico y eso es lo que hace que tengan más tumores. Eso lo comprobamos, estamos comprobándolo ahora, estamos teniendo que hacer los últimos ensayos, pero sí que observamos que si tenemos este punto verde, digamos el SAC2, en el momento de la aparición de los tumores, las hembras wild type negras tienen mucha inflamación. Estas son citoquinas, tenemos otras que también estamos validando ahora, pero varias citoquinas que están aumentadas en las hembras wild type y que las hembras cao, que son las azules, no aumentan, son como los machos. Lo que creemos es que en este punto en el que aparecen los primeros tumores, si necesitamos una respuesta inflamatoria contra el tumor para eliminar esos tumores. Que esa ocurre en las hembras wild type. No ocurre, sin embargo, cuando quitamos SIR3 ni en los machos. Y por eso las hembras SIR3 cao y los machos tienen más tumores porque tienen menos inflamación. Ya por último, también estamos analizando muestras de tumores humanos. En este caso son muestras de un repositorio público, pero hemos estado consiguiendo tumores de biobancos en España para conseguir tumores de pacientes. Y lo que vemos es que los pacientes que tienen SIR3 aumentado, más expresión, los rojos, más expresión de SIR3, tienen una supervivencia mayor que los que tienen menos SIR3. De nuevo, lo que vemos es que la pérdida de SIR3 perjudica a los pacientes. Esto lo vemos tanto en hombres como en mujeres. Es algo que quizás sea diferente en ratones, pero estamos analizando mejor estos datos para ver si realmente vemos alguna diferencia en el sexo. Y ya para finalizar, este es el grupo, ha cambiado un poco últimamente, pero vamos, aquí están los miembros, sobre todo Arantxa y Pepe son los que han hecho los experimentos de esta parte del proyecto. También hemos tenido colaboradores en la UAM, David, en el IRB, ahora están en el IRB, Manuel Serrano y Maribel Muñoz. En el CENIO, la gente de animalario y de imagen, y en INDEA, pues la gente de bioestadística y bioinformática. Y por supuesto la ESC, que nos financió el proyecto, y los otros financiadores. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo. Muy interesante, vamos, creo que surgen mil preguntas, ¿no? Además, pues, de la traslación a humanos. A ver cómo sigue. Bueno, vamos a continuar, antes de empezar el turno de preguntas, vamos a continuar con el trabajo de Teresa. Os cuento un poco su CV. Ella es licenciada en bioquímica por la Universidad de Lisboa, obtuvo su título en 2002 y en 2009 se doctoró en bioquímica por la Universidad de Coimbra, en Portugal también. Después de una estancia postdoctoral de 3 años en la Universidad de Pittsburgh y en el centro portugués CEDOC en Lisboa, Teresa se incorporó al CIC Biogune en 2013 en el grupo de la doctora Martínez Chantar, a través de una ayuda a investigadores en oncología de la Asociación Española contra el Cáncer, que es la misma que tuvo Pablo. En 2018, Teresa resulta beneficiaria de una ayuda a investigador también de la asociación para seguir su línea de investigación en este centro y a final de este año pues iniciará un contrato Ramón y Cajal. Te damos de nuevo la enhorabuena, Teresa, para continuar tu investigación. En los últimos años, pues Teresa ha alcanzado varias publicaciones de elevado interés pues en el campo del cáncer hepático, así como financiación para proyectos para realizar su propia línea de investigación más independiente y en el campo también de la enfermedad hepática. Nada, Teresa, te cedo el turno de palabra, ¿vale? Bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Hola, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, Pablo. Y bueno, voy a intentar compartir pantalla, a ver si puedo. A ver. ¿Qué tal? ¿Ves mi pantalla? No se ve la presentación. No se ve la presentación. Parece que estás compartiendo algo, pero no se ve la presentación. Vale, voy a intentar otra vez, ¿vale? A ver si... Vale, pues... No. ¡Ay, ahora sí! ¿Ahora? Nada, ponlo en modo presentación.
en pantalla completa. Así, bien, ¿no? Perfecto. Vale, menos mal. Vale, pues muchas gracias, Patricia, por la presentación. Y bueno, como has comentado, hoy presentaré algunos resultados, los principales resultados obtenidos en los últimos 4 años. Todavía no he terminado, pero bueno. Y la beca de investigación de investigador de la SC se centraba en el estudio del metabolismo de la glutamina, en la patogénesis de carcinoma hepatocelular y también subyacente a la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Así que empezaré por... A ver, ahí. Empezaré por introducir un poco el hepatocelular carcinoma, del abreviado HCC, que es el 6º tipo de cáncer más prevalente en la actualidad y de hecho en algunos países como por ejemplo en Estados Unidos el HCC es la causa de muerte asociada a cáncer con una tasa de crecimiento más elevada en las últimas décadas. Históricamente siempre se ha asociado que las causas más comunes de HCC eran las infecciones por hepatitis y el consumo excesivo de alcohol, pero como podemos ver en esta gráfica donde se representa la causa de trasplantes hepáticos en pacientes con HCC, en este caso en Estados Unidos, este escenario está cambiando y últimamente hay un aumento muy significativo de causas asociadas a enfermedades metabólicas, tales como la enfermedad de hígado graso no alcohólico, NAFLD. De hecho, esta es una revisión del año pasado, donde los autores estiman que en algunos países, como el Reino Unido y la India, la proporción de casos de HCC derivados de NAFLD ya es superior al 25%. Introduciré un poco la enfermedad del hígado graso no alcohólico, que es un grupo de condiciones que se caracteriza por la acumulación de grasa en el hígado. La enfermedad puede progresar de un estadio inicial de esteatosis hepática y avanzar para estadios más agresivos de la enfermedad, tal como la esteatohepatitis no alcohólica, NASH, la cirrosis y el punto final de la enfermedad crónica, que es el HCC. La NAFLD es una epidemia silenciosa de nuestro ciclo, afectando cerca del 25% de la población mundial y además coincide con otros tipos de enfermedades tales como la diabetes y la obesidad. En los últimos años ha habido un gran interés en la búsqueda de nuevos enfoques terapéuticos para HCC, como se puede ver en esta figura, donde hay como varios fármacos en la fase 3 de ensayos clínicos. Sin embargo, hasta el día de hoy no existen terapias farmacológicas para el tratamiento de NAFLD. Y actualmente el manejo clínico de esta enfermedad se basa mucho en cambios de estilo de vida y en algunos casos la cirugía metabólica para revertir la obesidad. Relativo al cáncer hepático, al HCC, se han actualizado recientemente las guías de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad y en los estadios más avanzados de la enfermedad, donde todavía ocurre en la mayoría de los casos diagnosticados, las terapias sistémicas disponibles son limitadas y están asociadas a una baja supervivencia. De hecho, el HCC es la tercera causa de muerte asociada a cáncer en todo el mundo. Así que teniendo esto en cuenta, nuestro laboratorio ha decidido desde hace unos años estudiar nuevos enfoques terapéuticos tanto para la prevención como el tratamiento de HCC. Es sabido que el metabolismo desregulado es una de las señas de identidad del cáncer y que se traduce en que las células cancerosas tienen una adicción a ciertos metabolitos, como por ejemplo la glucosa, que es lo más conocido, y también la glutamina a través de la ruta de la glutaminólisis. En ese caso, la enzima glutaminasa es una enzima mitocondrial que cataliza el primer paso de la ruta de la glutaminólisis, catalizando la conversión de la glutamina a glutamato. En un hígado sano, la isoenzima más común es la isoenzima glutaminasa 2, GLC2, y que se localiza mayoritariamente en la zona hepática portal. Sin embargo, hay otro isoenzima, que en este caso se denomina glutaminasa 1 o GLC1, y que presenta una mayor actividad. Y se ha verificado que en los pacientes con HCC hay una sobreexpresión de la isoenzima glutaminasa 1, como se puede ver aquí.
Sin embargo, cuando comparamos la supervivencia entre los pacientes con niveles altos de GLS1 y bajos de GLS1 en sus tumores, no hay una asociación significativa con la supervivencia. Pero el escenario cambia mucho cuando analizamos únicamente los pacientes obesos. Y en ese caso tenemos aquí a representada verde los pacientes con elevada expresión de GLS1 y como se puede ver está asociada a una menor supervivencia de los pacientes. Así que nuestra hipótesis es que la isoenzima glutaminasa 1 tiene un papel relevante en el HCC, especialmente en el HCC proveniente de NAFLD. Y basados en estos resultados hemos decidido preguntarnos qué es lo que ocurre con la isoenzima glutaminasa 1 en NAFLD. Lo primero que hemos hecho ha sido analizar un estudio de metabolómica que habíamos publicado en el pasado y aquí hemos comparado sueros de pacientes con NASH con sueros de pacientes control y lo que hemos detectado es que en los pacientes con NASH hay una tendencia a una bajada del metabolito de la glutamina, que como os acordáis es el substrato de la reacción de la glutaminasa. Por otro lado, el glutamato, que es el producto de la reacción de la glutaminasa, está aumentado. De acuerdo con estas evidencias, hemos analizado por inmunohistoquímica la expresión de GLS1 en los pacientes en las biopsias de los pacientes con NASH y los controles y hemos observado que la expresión de glutaminasa 1 está aumentada, siendo que esta sobreexpresión se verifica también a nivel de mRNA. De seguida hemos analizado diferentes modelos animales de NAFLD inducido por dieta, siendo que cada dieta corresponde a un estadio diferente de la enfermedad. La análisis del transcriptoma de estos animales nos ha revelado que el metabolismo de la glutamina es una de las principales pathways que está alterada a medida que la enfermedad progresa, teniendo que a la derecha son los grupos aquí representados amarillo, morado y rojo, son los grupos donde hay mayor severidad. Hemos analizado la expresión de la glutaminasa 1 en estos animales y hemos observado que en estos mismos grupos que están asociados a una mayor severidad de la enfermedad hay un aumento de GLS1, a semejanza de lo que habíamos observado en los pacientes con NASH. Así que teniendo en cuenta estos resultados, nos hemos propuesto silenciar GLS1 en el hígado en dos modelos animales de NAFLD inducido por dieta. Hemos silenciado GLS1 a través de un siRNA específico para GLS1 conjugado a ivifofectamina y inyección en la vena de la cola y hemos usado como modelos de NAFLD, hemos usado modelos deficientes en colina y metionina. La razón por qué hemos elegido estos animales es porque son modelos dietéticos que alcanzan elevados niveles de esteatosis de una forma muy rápida. En el hígado, la colina y la metionina son muy importantes para la síntesis de los fosfolípidos. Y estos fosfolípidos, como la fosfatidilcolinina y fosfatidilcolamina, entre otros, son muy importantes para la formación de las membranas de las VLDL lipoproteínas que exportan los triglicéridos del hígado. Así, lo que hemos decidido hacer ha sido en animales, en este caso hemos usado solo machos, animales mantenidos durante 6 dietas en una dieta deficiente en colina y rica en grasa, hemos silenciado GLS1 en el hígado en las últimas 3 semanas de la dieta. En el otro modelo, que es el modelo de una dieta deficiente en colina con 0,1% de metionina, es un modelo con más inflamación y esteatosis, pero sin embargo no tenemos todavía fibrosis hepática. En ese modelo, durante 4 semanas, hemos silenciado GLS1 en las últimas 2 semanas de la dieta. A raíz del silenciamiento de GLS1 en estos modelos animales, lo que hemos observado es una bajada significativa de la esteatosis hepática. En este caso hemos medido los triglicéridos hepáticos por un ensayo bioquímico y en el segundo caso de la dieta hemos medido por histología, mirando las puntitas rojas corresponden a grasa a través de la tinción del rojo sudar. Este resultado ha sido muy interesante, pero nos preguntábamos qué es lo que está ocurriendo, cuál es la razón de la bajada de la esteatosis asociada al silenciamiento de GLS1. Entonces, lo que hemos observado es que cuando silenciamos GLS1, el enzima mitocondrial, que os he comentado, hay un impedimento de la entrada del aminoácido glutamina en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Y aquí, cuando hemos medido la incorporación de trazadores en los intermediarios de ese ciclo, vemos que hay como una bajada de la actividad del ciclo.
la bajada del ciclo de los ácidos tricarboxílicos también resulta en la bajada de la producción de cofactores como el FDH2, que alimenta la cadena respiratoria. Y cuando evaluamos por medidas de un analizador de SIORS, cuando evaluamos la fosforilación oxidativa, vemos que el silenciamiento de GLS1 está asociado a una bajada de la cadena respiratoria. Esa bajada de la respiración mitocondrial resulta en una bajada de las especies reactivas de oxígeno, y aquí hemos medido de una forma indirecta a través de la razón entre el glutatión reducido, el oxidado y reducido, y también con una medida de la peroxidación lipídica. En general, el hecho de que tenemos un hígado con menos estrés oxidativo conlleva a que no hay necesidad de sintetizar los antioxidantes que normalmente hacen falta en un caso que hay aumento de ROS. Y el mayor antioxidante del hígado es el glutatión. Y cuando medimos aquí la síntesis del glutatión a través de trazadores, vemos que el silenciamiento de GLS1 conlleva una reducción. En el hígado, la síntesis del glutatión, aquí representada la ruta de transsulfuración a gris, está íntimamente relacionada con la síntesis de los fosfolípidos, representada a naranja, existiendo intermediarios en común, como por ejemplo la serina y también el ciclo de los folatos y de la metionina. Además, como ya os he comentado anteriormente, los fosfolípidos son muy importantes para la formación de las lipoproteínas VLDL y el export de los lípidos del hígado. Entonces, lo que hemos observado es que cuando silenciamos GLS1, en general observamos una bajada de los genes reguladores de la transfiguración, aquí representados a verde, mientras los genes del ciclo de la metionina y del ciclo de los folatos están aumentados, representados aquí a rojo. A la vez, los genes involucrados en la síntesis de nuevo de los fosfolípidos están también aumentados. A continuación, hemos pensado que sería interesante cuantificar los lípidos en las lipoproteínas VLDL. Para tal, hemos colaborado con la doctora Patricia Spisueta en la Universidad del País Vasco y hemos medido el contenido lipídico de estas lipoproteínas. Pero antes hemos tenido que inhibir su degradación in vivo, y para tal lo que hacemos es a través de un detergente que se llama Poloxamer 407 y que inhibe la lipoproteína lipasa en el tejido adiposo y en el músculo. Cuando inyectamos este detergente a los animales, se acumulan las lipoproteínas en el suero y podemos cuantificar, aislarlas y cuantificar su contenido. Lo que hemos observado es que cuando silenciamos GLS1, el grupo aquí azul clarito, hay en general un aumento de los triglicéridos en las VLDL lipoproteínas, un aumento del colesterol y también un aumento de los fosfolípidos tales como la fosfatidilcolina y fosfatidiletonolamina. En resumen de esta parte, lo que hemos observado es que los pacientes con NAS, y específicamente en los hepatocitos de esos pacientes, ocurre un aumento de la expresión de la isoenzima GLS1. Cuando silenciamos este isoenzima, lo que observamos cuando silenciamos GLS1 en el contexto de NAS, hay una bajada de los triglicéridos hepáticos. Y esta bajada de los triglicéridos hepáticos resulta de una reprogramación metabólica en que la bajada de las especies reactivas de oxígeno están asociadas a un aumento de la síntesis de los fosfolípidos y del exporte de las lipoproteínas VLDL. Estos resultados han sido muy interesantes, los hemos conseguido publicar, pero también nos han surgido muchas dudas. Y una de las que más estamos debatiendo ahora en el laboratorio es hasta qué punto el aumento de GLS1 que es observado en estadios de NAFLD puede contribuir para la aparición de tumores de HCC. Y este es uno de los trabajos que hemos iniciado más recientemente y que me gustaría compartir algunas pinceladas con vosotros. El enzima glutaminasa, tal como os he comentado, es responsable por catalizar la conversión de glutamina a glutamato, pero liberando también amonio. Amonio es una neurotoxina que ha sido muy estudiada y tiene un papel muy importante en la encefalopatía hepática asociado, por ejemplo, a los pacientes con cirrosis. Pero en los últimos años ha habido varios estudios que indican que el amonio tiene también un papel muy importante como una fuente de alimentación del crecimiento tumoral. En este caso, aquí lo enseñaban en un cáncer de mama.
En el hígado es sabido que el amonio se acumula en condiciones patológicas y normalmente se debe a un déficit entre la entrada del amonio y su eliminación. La entrada del amonio en el hígado puede ser a partir de la microbiota intestinal o también a través de la actividad de glutaminasa. Por otro lado, la forma mayoritaria de eliminación del amonio en el hígado es el ciclo de la urea y también la acción de la enzima glutamina sintetasa normalmente localizada en la zona venosa del hígado. Mientras se ha ya explorado el efecto de la modulación del ciclo de la urea en la regulación del amonio hepático en el contexto de NAFLD y de fibrosis, hasta la fecha de hoy, la contribución de la actividad de glutaminasa 1 para el acúmulo de amonio hepático no se ha explorado. Así que para intentar empezar a estudiar este tema, lo primero que hemos hecho ha sido cuantificar el amonio en el hígado en los diferentes modelos de NAFLD inducido por dieta que teníamos. Y lo que hemos observado es que a la vez que aumenta la gravedad de la enfermedad, también aumenta el contenido hepático de amonio. Este amonio se correlaciona positivamente con la expresión de glutaminasa 1 y, tal como había sido descrito, se correlaciona de una forma negativa con los enzimas del ciclo de la urea. A continuación, lo que hemos decidido hacer ha sido mantener un grupo de animales bajo una dieta deficiente en colina con 0,1% metionina y rica en grasa durante 6 semanas, y esto corresponde al modelo de la diapositiva anterior que tendría mayor contenido de amonio hepático. Y hemos silenciado GLS1 en las últimas 48 horas de la dieta. A raíz de ese silenciamiento observamos aquí la bajada de GLS1 hepático, pero cuando comparamos la expresión de los genes del ciclo de la urea entre el silenciamiento control y el silenciamiento GLS1, no hay una diferencia. Sin embargo, cuando cuantificamos el contenido hepático de amonio, sí que observamos que el silenciamiento de GLS1 está asociado a una bajada del contenido, lo que nos lleva a sugerir que sí que la actividad de glutaminasa tiene un papel relevante en el acúmulo del amonio hepático. Así que como conclusión, hemos observado que la glutaminasa 1 está aumentada en NASH, que el silenciamiento hepático de GLS1 es capaz de mejorar la esteatosis hepática en modelos preclínicos de NASH, y que en NASH GLS1 juega un papel importante en la producción de amonio en el hígado. Estos resultados nos llevan a nuestra hipótesis de trabajo, que es que el amonio hepático derivado de la actividad de GLS1 puede ser un mecanismo conductor en HSC. Y actualmente lo que estamos planeando es realizar 2 experimentos donde queremos, en 2 modelos bien establecidos que desarrollan HSC a partir de NAFLD, queremos silenciar GLS1 en el hígado antes del aparecimiento del tumor y después del aparecimiento del tumor. Y a través del uso de trazadores pretendemos intentar determinar de una forma cuantitativa cuál es la contribución del amonio de glutaminasa 1 y además con qué mecanismos ese amonio puede ser usado para alimentar las células cancerosas. Así que para terminar me gustaría agradecer a la doctora Malu Martínez Chantar, que siempre me ha acogido en su laboratorio, siempre me ha apoyado al 100% en todo momento, a todos los miembros de su laboratorio, los actuales y los que han pasado en los últimos 9 años también, y en particular a Jorge Simón y a María Mercado, que son los principales que están involucrados en este trabajo. A los colaboradores, doctora Patricia Suizueta de la UPV, a doctor Rubén Nogueiras del CIMUS, a todos los departamentos de gastroenterología con quien hemos trabajado, como el doctor Javier Crespo y el doctor Manuel Romero, y a las entidades financiadoras, y en especial, claro, a la ASC por el contrato de investigador, y la ASC de Vizcaya, que ha colaborado con nosotros en la campaña de crowdfunding Breveu Tuna contra el cáncer. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias, Teresa. También súper interesante. Os agradezco a los dos porque habéis sido muy didácticos y ha sido muy fácil seguiros para los que no estamos trabajando en el tema. Así que nada, ahora vamos a pasar porque ya hay varias preguntas y yo también tengo alguna curiosidad. Y bueno, si queréis también entre vosotros, pues nos decís y podéis haceros preguntas. Pero bueno, como hay dos en el chat, pues os las leo. A ver, nada, la primera, a ver que es que siguen, bueno, os dan la enhorabuena a todos, ¿no? Para Teresa, ¿cómo ves de factible que GLS1 contribuya de manera importante a ese paso final de desarrollo de HCC? A ver, yo sí que creo que, a ver, al final, yo sé que hay varias contribuciones. Tenemos el hecho de la microbiótica intestinal, que sabemos que está cambiada en NAFLD y también en HCC. Sabemos que el ciclo de la urea está involucrado también en la aparición de tumores, pero es verdad que cuando empezamos a enseñar que GLS1 tiene un papel ya tan importante en estadios iniciales de NAFLD, sí que me parece que va a contribuir. No sé si es la mayor contribución, pero sí que contribuirá y como tal es una potencial terapéutica, una diana terapéutica. Vale, y bueno, siguiendo con esto, preguntan también si GLS1 se expresa en otros tipos celulares aparte de los hepatocitos y si habéis mirado cuál es el efecto de su silenciamiento. Sí, o sea, de nosotros, la verdad es que hemos sido el primer grupo que ha publicado que está en el hepatocito en el contexto de NAFLD, pero sí que GLS1 también es muy importante, por ejemplo, para las estelares hepáticas. O sea, hay varios estudios que han enseñado que la glutaminólisis es la principal fuente para la proliferación de las estelares hepáticas, que en el contexto de NAFLD con fibrosis es una célula muy importante. También en nuestro caso nos hemos centrado en modelos donde no teníamos fibrosis. En el futuro queremos tener modelos con fibrosis y con ciatosis hepática para ver cuál es el efecto, la contribución del GLS1 en cada tipo celular. Pablo, una para ti. ¿Habéis mirado el papel de SIR3 en otros tejidos, concretamente en otros tejidos que no tengan, o en otros órganos que no tengan dimorfismo sexual? Y si habéis visto algo parecido a lo que pasa en hígado. Claro, no hemos mirado regeneración ni carcinogénesis. Sí vimos en el primer artículo que os dije que tenía resultados negativos, lo miramos en el ratón de hígado, que era el que os he mostrado hoy, y también en el ratón que lo tenía específicamente eliminado en músculo. Y el efecto era el mismo. No veíamos en machos diferencias cuando les dábamos una dieta alta en grasas. Entonces, bueno, pues pensamos que a lo mejor en este contexto de obesidad, la pérdida de SIR3 y en machos puede no ser importante en esos dos tejidos también. No hemos mirado en todos. Solamente miramos en músculo y en hígado. Y ahí no. Vale. Y en contexto hormonal, o sea, si esperáis más en las hembras para inducir la carcinogénesis, porque supongo que o sea, el papel de SIR dependerá del estado fértil o no de las hembras, ¿no? ¿Habéis mirado? Igual es difícil. El protocolo que seguimos es un protocolo que tienes que inocular el mutágeno cuando son muy pequeñitos, a los 15 días. Si no, ya no desarrollan Hay otros protocolos diferentes que son más agresivos y que eso estaría bien mirarlo por lo que dices tú, porque en concreto está 5B y el punto en que empieza a separarse el dimorfismo sexual en hígado es un poco posterior a cuando inoculamos el mutágeno. Es tempranito, o sea, lo hacen a creo que eran 3 o 4 semanas, que es cuando empieza a activarse más esta 5B. Pero para esa edad ya hemos inducido el tumor. A lo mejor hay otros protocolos más tarde que podrían ser interesantes. No lo hemos mirado. Vale. Seguimos a ver con preguntas en el chat. Teresa, ¿habéis pensado en hacer knockouts constitutivos de GLS1 o 2 en hígado? Pues, a ver, nosotros siempre intentamos pensar en la terapia y cómo pasar esto al paciente, ¿no? Entonces, sí que me parece interesante, pero realmente buscamos más aproximaciones como el silenciamiento por RNA, que ya está aprobado para el tratamiento de algunas enfermedades y la cual podríamos pasar de una forma más rápida al paciente. Pero sí, sería interesante tenerlo. Sí, también, bueno, había otra pregunta relacionada, ¿no? De si habíais visto si en heterocigosis, qué pasaba, ¿no? Si en knockouts, en heterocigosis, si había fenotipo en hígado. No tenemos ese modelo todavía. Sí. A ver, una para... Cuando te evalúan
Ya, ya. Creo que hay alguien que no está silenciada, no sé. A ver, una que había visto para Pablo por aquí. ¿Habéis considerado si la inflamación derivada del knockout de SIRT puede ser un indicativo para una posterior combinación por ICI, que no sé lo que es, lo siento, ICI? Yo lo estaba leyendo y tampoco sé muy bien lo que quiere decir por ICI. A ver, Maite García, ¿nos puedes explicar a qué te refieres con ICI? Immune Checkpoint Inhibitors, vale. Sí, es una idea muy... Claro, el cáncer de hígado ahora mismo, como decía Teresa, tiene pocas estrategias que funcionen. Es decir, que ahora mismo la parte de la inmunoterapia también se está estudiando y la parte de SIR3 sería muy interesante combinarla. Nosotros lo interesante de las sirtuinas, que también nos gusta y en la parte de pulmón lo hemos explorado más, es que hay fármacos que las activan. Entonces sería súper interesante probar la combinación de immune checkpoints con activación de SIR3 a nivel farmacológico. Nosotros no usamos SIRNAs, usamos compuestos que los activan. No lo hemos mirado, pero sería un punto muy interesante. Lo que vemos es que esa inflamación en hembras ocurre en el momento en que empiezan los primeros tumores. Y ahí sí que el tener más o menos inflamación marca una diferencia. No sabemos ya cuando el tumor está muy avanzado si vamos a llegar a tiempo o no. Entonces, lo bueno que tienen las sirtuinas es que se pueden activar por fármacos o por estrategias nutricionales. El ayuno las activa, la restricción calórica o hay algunos nutracéuticos que también las activan. Entonces, la idea es que pillarlos en las fases iniciales donde sí que esa inflamación aguda es importante para frenar el tumor y ahí sería interesante. Con la parte de la inmunoterapia no lo tenemos planteado, pero sería muy, muy interesante también, porque hay un efecto en inflamación muy claro. Estupendo. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta vosotros que no Yo tengo una para Pablo, por aprovechar. La diferencia que ves entre los pacientes y los ratones relativa a las hembras, Sí. probablemente refleje que que la edad de los pacientes con HCC, las mujeres que sean mayores y no tienes la protección hormonal, ¿no? Exacto. Puede ocurrir. Nosotros, esta curva que os he enseñado no estaba corregido por edad. Y eso es uno de los factores que hay que tener en cuenta. Por eso os digo que estamos analizándolo de varias maneras. Sabemos que SIR3 puede tener un papel, pero habría que corregir esas curvas por edad, por sexo y por grado también de tumor, que es lo que hacemos normalmente. Y estamos ahora haciendo diferentes formas de analizarlo, pero evidentemente la edad puede ser importante, porque como os digo, el protocolo que hemos visto es un protocolo de carcinogénesis muy temprano, donde sí que hay diferencias hormonales claras. Sí, sí. Ahí probablemente en los pacientes habría que corregir por edad y ver. Lo malo que pasa con los pacientes humanos, No tienes. hay muy pocas mujeres con carcinogénesis, con cáncer de Y hígado. jóvenes menos, ¿no? Y jóvenes ya ni te cuento. Entonces, nos está costando felizmente. Sí, eso, oye, es una suerte para las pacientes, pero para estudiar esos casos es difícil. Entonces, tenemos pocos casos y ahí va a ser difícil estratificar. Pero es un punto importante, claro, la edad, el estado hormonal también. Hay pocos datos en los biobancos sobre el estado hormonal. Sí que sobre la edad y otros parámetros clínicos sí. Pero probablemente haya que hacer, como habéis hecho vosotros, varios protocolos distintos a diferentes edades, como decía Patricia, y ver. Estos protocolos son muy largos. Este que os decía tarda un año casi en salir los tumores. Entonces, bueno, pues es fácil decirlo, pero luego hacerlo lleva tiempo, pero estaría muy bien. Sí. La importancia de tener modelos, ¿no?, que representen la enfermedad, que sean controlables, que puedas estudiarlos en un tiempo relativamente corto. Pues, los hándicaps que tenemos en investigación. Pero bueno, Teresa, nos has hablado también de la acumulación de amonio en el hígado por este aumento de GLS1, ¿no? ¿Sabéis cuáles son los mecanismos o se saben cuáles son los mecanismos por los cuales el amonio promueve el crecimiento tumoral? Que veías que estaba asociado a la gravedad, ¿no?, de la enfermedad. Sí, hay hipótesis en el aire, ¿no? O sea, el paper que he mencionado sí que habla de la incorporación a través del enzima glutamato deshidrogenasa y hay también una teoría que nos hace bastante ilusión que está relacionada con el pH y el hecho de que el amonio, al ser básico, te confiere una protección a las células tumorales y las permite crecer en el ambiente acídico tumoral.
esa es una de las cosas que queríamos en los próximos tiempos intentar responder. Dilucidar, ¿no? Sí. Sí. Pues nada, yo creo que si no hay más preguntas en el chat y vosotros no tenéis ninguna, voy a despediros aquí. Os agradezco nuevamente a todos los asistentes. Bueno, os han dado muchísimos la enhorabuena, ¿no? Por el interés de vuestro trabajo. Gracias por acompañarnos, tanto los asistentes como a los ponentes. Es un placer teneros aquí y escuchar pues, todo lo que se hace gracias a estas ayudas de la asociación, que al final son de la sociedad, ¿no? Es la pequeña apuesta que hace todo el mundo, su granito de arena por un futuro mejor para los pacientes con cáncer. Y nada más, os invito al 9º Café con la Ciencia, en el que trataremos el cáncer de mama y que se celebrará pues, el 9 de junio, si no recuerdo mal, el primer jueves de junio a las 10 de la mañana. Así que nada, muchísimas gracias a todos nuevamente y os esperamos en el próximo café. ¿Vale? Nos vemos. Feliz día a todos. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.